Vamos a entrar a hablar del sistema financiero de Colombia. Para eso tenemos que empezar por su cabeza, por su estamento principal, que es el Banco de la República. Y tendríamos que decir que después de varios intentos, en junio de 1880, el gobierno crea el Banco Nacional para que actúe como banquero y provea también de crédito público. Esa función de banquero consiste en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos, tesorería, crédito y colaborar en la contratación de préstamos internos y externos, también en la administración de títulos de deuda pública. También se había encargado de la emisión de los billetes. En 1894 el Congreso lo liquidó debido al exceso de emisión que se miró en los registros. Años más tarde fue creado el Banco Central de Colombia, le dieron ese nombre, Banco Central de Colombia, y ese funcionó de 1905 a 1909. Fue liquidado por las mismas razones, exceso de emisión. Se pasó durante un tiempo, se hicieron muchos análisis y posteriormente, mediante la ley 25 de 1923, se crea el actual Banco de la República como el Banco Central Colombiano. Se organiza como sociedad anónima con un capital de 10 millones oro. El 50% lo aportó el gobierno y el otro 50% entre bancos comerciales, nacionales y extranjeros y algunos particulares. A esta entidad nuevamente se le confía pues la facultad exclusiva de emitir moneda legal colombiana y se le autoriza para actuar como prestamista de última instancia en reservas internacionales del país, actuar como banquero del gobierno. Hasta ahí lo que tiene que ver con el Banco de la República de Colombia, Banco Central, Banco de Bancos. El Banco de la República tiene una junta directiva que es la encargada de velar porque el sistema financiero funcione bien. La junta directiva prácticamente es la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria que tiene Colombia. Aquí en esta figura vemos la junta última. De pie, de izquierda a derecha, está César Vallejo, posteriormente Carlos Gustavo Cano, después Juan Pablo Zárate y posteriormente Alfredo Meisel. Ahora sentados también de izquierda a derecha está Ana Fernanda Mayhuasca, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y José Darío Uribe, el gerente del emisor, el gerente del Banco de la República. Eso es lo que tenemos allí en cuanto a la Junta. Vamos a mirar entonces una serie de videos que nos indican qué hacen los bancos, qué hace el Banco de la República y cómo funciona todo el sistema financiero. Muchas gracias. Dentro del curso de mercados financieros y de capitales, hoy en nuestra primera tutoría vamos a hablar del sistema financiero colombiano. Dentro del sistema financiero colombiano, para hoy vamos a hablar de las funciones del sistema financiero colombiano y de la estructura del sistema financiero colombiano. El sistema financiero colombiano está conformado por instituciones de supervisión y control. Dentro de estas instituciones de supervisión y control tenemos el Banco de la República o Banca Central, tenemos la Superfinanciera y el Fondo de Garantía para las Instituciones Financieras, FOGAFIN. Tenemos también las instituciones financieras que constan de establecimientos de créditos, sociedades de servicios financieros, entidades aseguradoras e intermediarios de seguro y sociedades de capitalización. Por último tenemos el mercado de valores, donde sus participantes o jugadores son los comisionistas de bolsa, las sociedades de valores y las sociedades administradoras de inversiones. En la estructura del sistema financiero colombiano, dentro de las instituciones financieras tenemos los establecimientos de crédito. Dentro de los establecimientos de crédito tenemos los establecimientos bancarios. Para hoy nuestro tema y nuestra corta tutoría es los bancos. Bancos. ¿Qué es un banco? ¿Qué son los bancos? Son instituciones financieras que tienen como función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria. Solamente los bancos, muchachos, pueden captar a través de cuenta corriente. Así como también captan a través de otros depósitos, como son a la vista o a término. Un depósito a la vista para un banco son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro.
¿Por qué decimos que es un depósito a la vista, una cuenta de ahorro o una cuenta corriente? Porque el cliente, en la medida que tenga recursos en esas cuentas, puede ir y acercarse a cualquiera de las ventanillas del banco y retirar ese dinero. Hoy día con la tecnología puede incluso hacer uso a través de un medio de manejo como lo es la tarjeta de débito. De acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, existen bancos comerciales y bancos hipotecarios. Hoy día en Colombia realmente todos los bancos son comerciales y todos los bancos son hipotecarios. Los bancos comerciales son los que captan recursos y colocan a través de créditos. Los hipotecarios captan recursos y colocan a través de crédito, pero únicamente estaban diseñados para hacer colocación de crédito hipotecario. Con las nuevas reglamentaciones, con la nueva multibanca a través de la Ley 45 del 90, quedó abolido el concepto de banco hipotecario y hoy día cualquier banco que esté ubicado en nuestra región colombiana puede prestarle para crédito hipotecario. Un banco comercial es el establecimiento que hace el negocio de recibir fondos de otros en depósito general y de usar estos juntos con su propio capital para colocarlos en productos del activo. ¿Cuáles son los productos que ofrece una entidad bancaria o un banco? Entre ellos tenemos, primero, las operaciones de captación y las operaciones de colocación. Los bancos efectúan diversas operaciones o actividades tendientes a la captación y colocación, donde cada una de las entidades enmarcadas en un mercado de competencia regido por la ley define sus productos. Pues bien, en un banco, dentro del sistema financiero, la captación hace referencia a las operaciones pasivas, es decir, la captación es lo que está debiendo un banco. ¿Qué son operaciones de captación o cuáles son las operaciones de captación? Captación significa capturar. Un banco captura recursos de sus clientes a través de certificado de depósitos a término fijo, depósitos en cuenta de ahorro, depósitos en cuenta corriente, depósitos de ahorro a término. Y hay un concepto fundamental que también un banco captura a través de otros depósitos y exigibilidades, más conocido como ODED. Los certificados de depósito a término fijo, su plazo máximo es 1 año. Los depósitos en cuenta corriente son depósitos a la vista. Los depósitos en cuenta de ahorro son depósitos a la vista. Y los ODEX, o sea, los otros depósitos y exigibilidades, el caso más conocido de este rubro son los recaudos de impuestos. Dentro de los recaudos de impuestos, la nación le dice al establecimiento bancario que recoja o capture esos dineros de los usuarios que son sujetos de impuestos y como premio la nación le dice a los bancos que se queden con ese dinero por 14 días. Ese dinero el sector financiero no lo incluye ni en cuenta corriente, ni en cuenta de ahorro, ni en CDT, ni en CDAT. Ese depósito se incluye dentro de los otros depósitos y exigibilidades. De allí viene su nombre, otros, porque no cabe ni en cuenta corriente, no cabe ni en cuenta de ahorro y no cabe ni en CDT. Tenemos también las operaciones de colocación. En estas operaciones se afecta es el activo de los bancos. Las operaciones pasivas de los bancos son las de captación. Las operaciones activas de los bancos son las de colocación. O sea, los créditos. Todos estos créditos o gama o portafolio de crédito que manejan los bancos, ¿cuáles son? Tenemos créditos para vivienda en precios, crédito para vivienda en VR, créditos de consumo, créditos de libre inversión en peso, aperturas de cartas de crédito, descuentos de pagaré, letras y títulos de deuda. Tenemos aceptaciones bancarias, tenemos créditos redescontables o de fomento que se hacen a través de una banca de segundo piso. Este crédito redescontable o crédito de fomento que se realiza a través de una banca de segundo piso es más conocido como los créditos Finagro, los créditos Findeter, los créditos Bancolder, que son créditos que buscan fomentar una actividad específica.
Tenemos también, muchachos, el sobregiro. Es el más rápido de todos los créditos que le puede otorgar a usted un banco. El sobregiro, su nombre oficial es descubiertos en cuenta corriente. Y por último, tenemos uno de los créditos que más intereses le genera a un banco, y es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito genera interés corriente, interés de mora, comisión de establecimiento y cuota de manejo. Una tarjeta de crédito para un banco le está generando 4 tipos de ingresos. Tenemos también otras operaciones que son otorgar avales y garantías, operaciones de mercado cambiario, arrendar cajillas de seguridad, obrar como agente de transferencia, cobrar deudas, hacer pagos y traspaso. Y recuerden que uno de los grandes ingresos o utilidades que está generando el sistema financiero es por los cobros por servicios financieros. En 1923 se creó el Banco de la República como Banco Central Colombiano. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de 10 millones oro, de los cuales un 50% lo aportó el gobierno y la diferencia los bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta entidad se le confió en forma exclusiva la facultad de emitir la moneda legal colombiana. Se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país y actuar como banquero del gobierno. La junta directiva del banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del gobierno, fue encargada por la misma ley de ejercer las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera. Se le encomendó además fijar la tasa de descuento y la intervención para controlar las tasas de interés. Las funciones del Banco de la República, según la Ley 31 de 1992 sobre Banca Central, son: la emisión de la moneda legal. El Banco de la República es el único banco que tiene autorización para emitir las monedas y billetes que se utilicen en el país. Este derecho es exclusivo e indelegable, es decir, el Banco de la República no le puede dar ese derecho a ninguna otra entidad u organización. Banquero de bancos. El Banco de la República tiene algunas funciones similares a las de un banco, pero sus clientes no son personas comunes y corrientes o empresas particulares, sino son los bancos que existen en el país. El Banco de la República también agiliza las operaciones y los manejos bancarios. El banco también hace seguimiento a las diferentes operaciones que realizan los bancos, basándose en la información que obtiene de las actividades de todas las entidades que conforman el sistema financiero, así como de su permanente contacto con la superintendencia bancaria. Funciones de crédito. El Banco de la República puede otorgar préstamos transitorios a bancos colombianos que los soliciten. Los créditos del Banco de la República al Estado, aunque no se prohíben, sí son regulados de forma muy estricta, solo se permiten en casos de extrema necesidad y deben ser aprobados por todos los miembros de la Junta Directiva del banco. No es el banco el que financia directamente al gobierno, sino los particulares que han comprado estos títulos. Administrar las reservas internacionales. Un banco central también administra las reservas internacionales que los países tienen. Las reservas internacionales son recursos que los estados poseen y que se encuentran invertidos en oro, derechos especiales de giro o monedas de otros países. Función bancaria. El Banco de la República debe diseñar la política económica en materia cambiaria, es decir, debe controlar, según las metas y los objetivos propuestos, el valor de la moneda local, peso colombiano en este caso, frente a monedas extranjeras. La importancia del Banco de la República en la economía y finanzas de un país, en este caso de nuestro país Colombia, radica en sus funciones, ya que éste se encarga de una estabilidad económica en todo el país. Además de su política monetaria, logra las tasas de inflación coherentes y una coordinación en una política macroeconómica que forje por el crecimiento del producto y el empleo. El Banco de la República tiene una gran capacidad para analizar de forma independiente los diversos fenómenos económicos que se presenten y diseñar y aplicar la política a su cargo sin estar sujeto a otras instancias del Estado. El Banco de la República es una pieza clave en el buen funcionamiento de la economía. Estos controlan el sistema monetario, es decir, regulando la cantidad de dinero que se encuentra en circulación en la economía. El banco, dependiendo de las condiciones económicas del país, decide emitir más billetes o, por el contrario, recoger parte de los que se encuentran en circulación.
evitando que se produzcan efectos complicados sobre la economía, como lo son los altos niveles de inflación o desempleo. En este video vamos a explicar qué es un banco central y cuáles son sus funciones principales. Un banco central es una institución encargada de administrar y ejecutar la política monetaria de un país. Entre sus objetivos más importantes está el de conservar la capacidad de compra de la moneda, o sea, controlar la inflación. Un banco central puede ser o no independiente del gobierno. Se maneja la hipótesis que entre mayor independencia tenga, mejores serán los resultados de la política monetaria en la economía de un país. Esta independencia está supeditada al marco legal que rige al Banco Central. Por ejemplo, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está dirigida por una junta de 7 miembros que son nombrados por el presidente con periodos largos de 14 años. De esta forma, intentan aislar las influencias políticas de gobiernos que duran 4 u 8 años y que normalmente tienen necesidades a corto plazo. Resaltamos la importancia de la autonomía en las decisiones de un banco central porque un gobierno de cierto partido político que quiera ganar las próximas elecciones tiende a utilizar la política monetaria a favor de la emisión excesiva de dinero y la manipulación a conveniencia de las tasas de interés, lo cual tiene graves consecuencias a mediano y largo plazo sobre la tasa de inflación. Ahora veamos cuáles son las funciones que por lo general tienen los bancos centrales. La primera es regular la oferta monetaria por medio de instrumentos como las operaciones de mercado abierto que veremos en el próximo capítulo, los encajes bancarios o las tasas de interés. También tiene la función de administrar las reservas internacionales del país. Otra función es emitir la moneda y todos sus procesos relacionados. El banco tiene el monopolio de la producción del efectivo de un país. Puede funcionar como prestamista de última instancia o banco de bancos como lo llaman algunos economistas. Toma esta figura cuando algún establecimiento de crédito tiene problemas de liquidez y así garantizar la estabilidad del sistema financiero. Puede supervisar y regular el comportamiento de las entidades financieras. Y por último, también puede asesorar al gobierno con informes, estudios o estadísticas acerca de la política económica del país. El sistema financiero es el conjunto de instituciones que se organizan para satisfacer las necesidades de recursos de los distintos agentes de una economía. Y para que exista, requiere de demandantes de dinero. Todos somos demandantes de dinero, las personas, el gobierno o las empresas. Dentro del sistema existen los mercados, que son los espacios en los que se encuentran compradores y vendedores de bienes, servicios y factores productivos para intercambiarlos libremente. Existe entonces el mercado de capitales y el mercado intermediado. Aunque existen otros mercados como el de divisas o el monetario, los dos primeros resultan ser los más accesibles, tanto para empresas como para personas como usted o como yo. En el mercado de capitales, también conocido como mercado no intermediado, los recursos de ahorradores se transfieren a actividades de inversión y financiación mediante instrumentos financieros como títulos de renta fija, variable y derivados. Aquí interactúan emisores, inversionistas, bolsas de valores, depósitos centralizados de valores, sociedades comisionistas, sociedades calificadoras de riesgo, entre otros agentes. Existe además un mercado denominado mostrador, en el que los agentes pueden realizar transacciones directamente entre ellos sin necesidad de negociar los instrumentos financieros en una bolsa de valores. En la otra orilla encontramos el mercado intermediado, que puede llegar a ser más importante que el no intermediado para la mayoría de las personas y las empresas. Aquí se encuentran las sociedades de servicios financieros, las aseguradoras, las sociedades de capitalización y los establecimientos de crédito. De estos últimos hacen parte las cooperativas financieras, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y los bancos. La función de los bancos dentro del sistema financiero es muy importante, pues median entre quienes no gastan todo su ingreso, también llamados agentes superavitarios, y los que gastan más de lo que tienen, agentes deficitarios.
Los primeros necesitan un lugar seguro en donde depositar su ahorro y los segundos necesitan recursos para satisfacer sus faltantes de dinero. El sistema lo completan las autoridades de intervención, el Congreso, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera. Estas entidades están encargadas de crear los marcos normativos de los demás agentes del sistema y de velar por que los recursos de las personas, empresas y el gobierno se encuentren seguros en manos de las diferentes instituciones. Ellos son quienes regulan y supervisan a los actores del sistema. En este video vamos a ver qué es la política monetaria y los instrumentos que utiliza un banco central para influir sobre la oferta de dinero en un país. La política monetaria es un conjunto de acciones orientado a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. La autoridad monetaria, que por lo general es un banco central, utiliza básicamente los siguientes instrumentos para controlar la oferta de dinero: la tasa de descuento, el encaje bancario o coeficiente de caja y las operaciones de mercado abierto. Antes de explicar el funcionamiento del primer instrumento, definamos un concepto: las reservas. Son cantidades mínimas de dinero que los bancos comerciales deben dejar guardadas en sus cuentas sin utilizarlas. Son una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Retomando, el primer instrumento es la tasa de descuento. Es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. Estos piden préstamos ya sea porque no tienen reservas suficientes o porque tienen problemas de liquidez. Ahora, la forma como el Banco Central influye es subiendo o bajando la tasa de interés de estos préstamos. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales pueden utilizar para hacer más préstamos a personas y empresas y de esta forma aumentar la cantidad de dinero en la economía. Y si lo que quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir prestado y evitar poner más dinero en circulación. El otro instrumento es el encaje bancario o coeficiente de caja. Un banco central exige una razón o coeficiente de reservas mínimo para los bancos. Entonces, si el objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de dinero, disminuye el nivel de reservas exigido. De esta manera, los bancos pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Si por el contrario el Banco Central desea disminuir la oferta de dinero en la economía, entonces aumenta el requerimiento mínimo de reservas. Y para terminar, estudiamos un último instrumento, las operaciones de mercado abierto. Está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Aquí, si el Banco Central quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado, y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando en la economía y esto se traduce en un aumento de la oferta del dinero. Por otro lado, si lo que quiere es disminuir la oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado, y el dinero que pagan los compradores ya no está en circulación, queda en manos del Banco Central. Ahora sí, para finalizar, en este cuadro te dejo en resumen la forma en la que el Banco Central utiliza los instrumentos para intentar controlar la política monetaria de un país. La política fiscal es el medio por el cual un gobierno ajusta sus niveles de gasto con el fin de controlar e influir en la economía de un país.
La política fiscal, mediante medidas sobre el gasto público y los impuestos, busca el crecimiento de la economía y el empleo, la estabilidad de los precios y el control del déficit público. Hay dos tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva. Surge cuando la demanda agregada es insuficiente y genera paro. La política fiscal contractiva surge cuando hay un exceso de demanda y existe el riesgo de subida de precios. Mediante el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos hace que aumente la demanda y se incremente el empleo y la producción. Mediante la reducción del gasto público y la subida de impuestos consigue que se reduzca la demanda y se evita la subida de precios. Si se aumenta el gasto público y se reducen impuestos, produce déficit público, y para que no ocurra esto debe haber un equilibrio presupuestario. Los gastos no deben superar los ingresos. Primero que todo, vamos a decir que el gobierno de cualquier país posee ciertos ingresos. Estos ingresos son en su mayoría ingresos tributarios, es decir, ingresos que el gobierno obtiene a través del cobro de diferentes tipos de impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, impuestos al consumo, impuestos al comercio exterior, entre muchos otros impuestos. Generalmente un país posee una gran cantidad de impuestos. En algunos países de Europa del Este el sistema tributario se ha simplificado mucho y se ha dejado un único impuesto o unos pocos impuestos. Además, los ingresos pueden ser no tributarios. Vemos cómo en determinado momento los gobiernos cobran ciertos servicios o los gobiernos obtienen ingresos por la venta de algunos bienes que en general pues llamamos ingresos no tributarios y que generalmente son un monto menor. A su vez, los gobiernos tienen ciertos gastos. Estos gastos permiten financiar la salud, financiar la infraestructura del país, financiar la educación, entre muchas otras cosas que son muy importantes y muy necesarias para la economía de los países, para la sociedad, para poder tener entonces un adecuado nivel de desarrollo, de crecimiento, de equidad en las naciones. Entonces, bueno, el gasto del gobierno es necesario. Ahora bien, podríamos nosotros tener una situación en la cual los ingresos sean mayores que los gastos, y en este caso hablamos entonces de que el gobierno tiene un superávit fiscal. Pero podría darse la situación contraria, es decir, que los ingresos son menores que los gastos y por lo tanto la situación que se enfrenta es una situación de déficit fiscal. Ese déficit fiscal entonces viene a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos, cuando los ingresos son menores que los gastos. Es importante para efectos de hablar sobre el efecto del déficit fiscal de diferentes tipos de déficit fiscal. Vamos a hablar básicamente de dos grandes tipos de déficit fiscal. Uno que llamamos el déficit cíclico y otro que llamamos el déficit estructural. Observemos entonces el déficit cíclico. Si estamos hablando de una economía que tiene desempleo, entonces quiere decir que el ingreso de esa economía va a ser más bajo, la recaudación de impuestos, en este caso la barra azul, es menor que la barra roja, que son los gastos, y por lo tanto entonces tenemos que existe un déficit. Sin embargo, si esta economía empieza a crecer más y se ubica entonces ahora en una posición de pleno empleo, es decir, su ingreso se ha incrementado y por lo tanto la recaudación tributaria se eleva, entonces podemos tener una situación de superávit. Esta barra azul de los ingresos excede a la barra roja de los gastos. Entonces en este caso hablamos de que el déficit es cíclico porque es un déficit que se da de acuerdo con el ciclo económico. Cuando la economía está en desempleo y tiene recesión, entonces tenemos déficit, pero si la economía está en una fase expansiva del ciclo económico, es decir, está en su pleno empleo o cerca de su pleno empleo, entonces tenderá a darse el superávit. Así entonces tenemos que este déficit cíclico se convierte en un instrumento de política económica para poder enfrentar situaciones de recesión y alto desempleo. El gobierno observa entonces cuando hay recesión, cuando hay alto desempleo y decide entonces gastar más y decide recortar sus ingresos. De manera entonces que se da el déficit fiscal como un instrumento o una ayuda para hacer frente a esa situación de recesión.
¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, el gobierno observa, por ejemplo, que hay desempleo, que las empresas están produciendo menos, las empresas están vendiendo menos, hay una situación de recesión y desempleo. Entonces el gobierno decide gastar más. El gobierno decide realizar algunas obras de infraestructura, por ejemplo, que además de solventar una necesidad, significan un mayor gasto. Cuando el gobierno gasta más, entonces el gobierno le paga a empresas o paga más sueldos a sus empleados, y entonces estas empresas a su vez tienen que comprar los materiales, tienen que comprar sus diferentes insumos, le compran más a otras empresas, esas otras empresas contratan más personal, al comprar más personal, entonces la gente va a las tiendas a gastar más, y entonces así ese efecto se va dando por una especie de encadenamiento a todo el resto de la economía, incrementándose lo que llamamos la demanda agregada, es decir, en términos generales se eleva la demanda de todos los bienes y servicios. Y así entonces tenemos que este gasto del gobierno viene a afectar positivamente a todo el resto de la economía, estimulando la demanda agregada. De manera que se empieza a dinamizar la economía empieza a salir de su recesión y se empieza a elevar el nivel de empleo. Ahora, dijimos que había un déficit estructural. El déficit estructural, mencionamos entonces que era esa situación en la cual la economía, ya sea con desempleo o en pleno empleo, es una situación en la cual esta barra roja del gasto siempre excede a la barra azul del ingreso. Es decir, siempre hay déficit. El gobierno siempre tiene un déficit independientemente de la situación de la economía. Entonces, este déficit estructural ya no actúa como un instrumento de política económica, porque cuando la economía está en pleno empleo hay déficit y cuando no tiene pleno empleo también tiene déficit, es decir, el gobierno tiene déficit siempre. Entonces, cuando observábamos que el gobierno utilizaba su gasto con la finalidad de estimular la demanda agregada, si el déficit es estructural, entonces el problema es que el gobierno no va a poder gastar más porque ya tiene un déficit muy alto y una deuda muy elevada. Entonces se ve limitado en la utilización del gasto público y de los impuestos como herramientas de política económica. Cuando el gobierno entonces sigue gastando más, aún en una situación de pleno empleo, entonces esta demanda agregada se ve sobreestimulada. Ese exceso de demanda agregada tiende a empujar la inflación. Así que entonces más bien se convierte en un efecto adverso, donde este gasto del gobierno tiende a presionar los precios hacia el alza. Ahora, un aspecto que es importante a la hora de analizar el déficit fiscal es su financiamiento. ¿Cómo se financia el déficit? Tenemos dos grandes alternativas. Una es la deuda interna y la otra es la deuda externa. La deuda interna consiste en que el gobierno pide prestado a residentes del país, es decir, personas, empresas que residen en el país, ya sean nacionales o extranjeros, pero que residen en el país. Esto se hace generalmente mediante la emisión de bonos en los mercados financieros locales, es decir, el gobierno emite bonos en la bolsa de valores local o el gobierno emite sus bonos a través de los bancos del país. Si este endeudamiento interno es muy alto, entonces esa demanda de recursos limita el acceso al financiamiento para el sector productivo. Digamos que se da una especie de competencia por los recursos entre el sector productivo y el gobierno, que ambos necesitan recursos para poder financiar sus actividades, pero el gobierno es un actor muy grande en este juego. Entonces el gobierno demanda una gran cantidad de recursos y así entonces presiona las tasas de interés al alza. Los recursos se vuelven relativamente escasos para el sector productivo y el sector productivo va siendo excluido, va siendo limitado porque el gobierno es el que demanda la mayor cantidad de recursos. Y por supuesto, este incremento en las tasas de interés no es beneficioso para la economía, nos afecta a usted y a mí cuando vamos a pedir un préstamo de vivienda o un préstamo para comprar un automóvil o cualquier otro tipo de financiamiento, porque las tasas de interés son más altas y afecta a las empresas. El endeudamiento externo es entonces cuando el gobierno pide prestado al resto del mundo, es decir, pide prestados a personas, empresas o a otros gobiernos, pero que se encuentran en otros países. Esto también se hace generalmente mediante la emisión de bonos, pero ahora en los mercados financieros internacionales,
o préstamos con organismos internacionales. Entonces, si esta deuda es muy alta, su pago tiene que hacerse en moneda extranjera siempre, no importa su volumen, pero entonces empieza a presionar el tipo de cambio al alza. Al tener que pagarse en una moneda extranjera, el gobierno entonces empieza a demandar más de esa moneda extranjera, presionando su precio, es decir, el tipo de cambio, hacia el alza. Eso hace que las importaciones sean más caras porque se pagan en moneda extranjera y entonces el tipo de cambio es más elevado. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿es siempre inconveniente el déficit fiscal y el endeudamiento público? La respuesta es que no, no siempre es inconveniente. Hemos visto ciertos casos en los cuales hay un efecto negativo del déficit fiscal y del endeudamiento público, pero no siempre el efecto es negativo. Hemos visto que puede ser un instrumento de política fiscal, esto cuando el déficit fiscal es cíclico. Y en esos casos, la política fiscal, mediante el incremento del gasto y la reducción de los impuestos, es decir, mediante el incremento del déficit fiscal, puede ayudar a la economía a salir de una situación recesiva. Ahora bien, el endeudamiento externo puede significar la entrada de nuevos recursos en la economía. Estos nuevos recursos pueden tener un efecto positivo, sobre todo si se emplean en obras que generan un ingreso mayor para la economía en el futuro y por lo tanto la economía va a poder pagar y obtener incluso un rédito mucho mayor al costo de esos recursos. En ese caso es positivo para la economía. En cierta manera, la emisión de la deuda dinamiza los mercados financieros locales. Hay muchos países de América Latina en los cuales el gobierno es el principal actor de sus mercados financieros, de su bolsa de valores, de manera que esa negociación de bonos es importante para el desarrollo del sistema financiero. Y luego, la deuda puede financiar importantes obras para el desarrollo del país, que en un determinado momento podría ser que el gobierno no cuente con esos recursos, pero que se endeuda y estas obras entonces son muy favorables para el desarrollo futuro del país. En este video vamos a aprender a diferenciar dos tipos de cambio, el nominal y el real. El tipo de cambio nominal es el precio relativo de la moneda de dos países, por ejemplo Estados Unidos y España. Supongamos que el tipo de cambio nominal es 2, entonces un español necesita €1 para tener $2 y un estadounidense necesita $2 para conseguir €1. Veamos qué significa la apreciación o depreciación de una moneda. Tenemos que $2 se pueden intercambiar por €1, pero si por alguna razón ahora se necesitan solo $2 para tener €3, significa que hay una depreciación del euro, su valor cayó y ahora es más barato conseguirlo. Por eso se dice que una depreciación de la moneda local hace caer el tipo de cambio nominal. Ahora se necesitan solo $0.66 para conseguir €1. Si por el contrario hay una apreciación del euro y ahora se necesitan $2 para conseguir 0.5 euros, significa que el valor del euro aumenta y ahora es más caro conseguirlo. El tipo de cambio también aumenta y los poseedores de dólares necesitan $4 para conseguir solo €1. Por otra parte, el tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de dos países. En otras palabras, nos muestra el poder de compra de una moneda sobre los bienes de otro país. El tipo de cambio real se define con la letra griega epsilon, que es igual al tipo de cambio nominal por los precios de los bienes nacionales sobre los precios de los bienes internacionales.
Supongamos que una hamburguesa con similares características se produce tanto en España como en Estados Unidos. El precio de la hamburguesa en España es de 3 euros y en Estados Unidos de 3 dólares. Para poder comparar necesitamos los precios en la misma moneda. Si un euro vale 2 dólares, entonces epsilon es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el precio nacional sobre el precio extranjero. Realizando la operación matemática, tenemos que el tipo de cambio real es 2. Quiere decir que en el mercado se pueden dar 2 hamburguesas estadounidenses por una española. Supongamos que el tipo de cambio real epsilon sube de 2 a 4. Ya se necesitan 4 hamburguesas estadounidenses para obtener una sola hamburguesa española. Lo que quiere decir en términos relativos que la española sería más cara aún que la estadounidense. Como conclusión, si el tipo de cambio real epsilon sube, los bienes nacionales serán relativamente más caros y los extranjeros más baratos. Si por el contrario el tipo de cambio real epsilon baja, los bienes nacionales serán relativamente más baratos y los extranjeros más caros.